entidades son entidades y entidades como tal son inteligentes y como son inteligentes saben lo que quieren hacer. Eso es una así. cosilla. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hay diferentes niveles de consciencia. A lo que me he referido antes es a un desencarnado. Imagínate que yo paso al otro plano, muero y estoy en el otro plano y estoy un poco inconsciente ahí y pasa alguien que tiene esa vibración que yo tengo, esa sensación que yo tengo y me quedo pegado. No hablo de demonios, ¿vale? Hablo de desencarnados, no de demonios. El demonio se queda ahí, espíritus de no muertos. Desencarnados los llamamos nosotros. Es que o al fin y al cabo, vale. Pero es que dentro, no es lo mismo. Porque hay que ir separando. No puedo decir obviamente, yo te puedo hablar de la fase de los exorcismos, ¿no? Desde cuando se apega hasta cuando hace una fusión, ¿no? Pero te puedo decir, lo sé, pero te puedo decir que básicamente es lo mismo. Bueno, podemos hablar de un desencarnado consciente, un desencarnado inconsciente. Podemos decir que por ejemplo, un desencarnado consciente que, por ejemplo, estaba apegado a las drogas, por ejemplo, vas a encontrártelo en el mundo que necesita él, que es la droga. Y lo verás pegado a un individuo que está enganchado a la droga. Y le verás al desencarnado disfrutar de las sensaciones que tiene ese individuo al probar la droga. Es decir, es consciente y necesita ese flujo de bienestar que le da el individuo, por ejemplo, ¿vale? Un desencarnado que no es consciente, no ve, está así y simplemente se pega a ti porque nota esa vibración, sigue chupando energía tuya con esas sensaciones, pero en cuanto tú cambies la energía, tu sistema energético de sentirte mejor, como esa pompa de jabón, ese desencarnado inconsciente se va. ¿Me entiendes? Desde nuestro trabajo estoy... Sí. Yo vale. lo que pasa es que, claro... Luego los demonios van por otra parte. Son seres conscientes, muchas veces no son creados por el inconsciente colectivo, ¿vale? Nosotros trabajamos con esas entidades para liberar a la persona, ¿de acuerdo? Ha habido casos, se presentó un caso de una chica que pasó por la Iglesia Católica en exorcismo durante 9 meses, ¿vale? No consiguieron sacarlo. Cuando vino a consulta, la pude ayudar desde mi perspectiva, ¿de acuerdo? Se desapareció no todo era una lo que posesión, era una enfermedad mental. No, estaba bastante... ayuda de luz de una persona como tú. Vale, el 99% de las posesiones no son reales. Y la línea que separa una enfermedad mental, una depresión, una ansiedad, un momento de tu vida en baja vibración, etcétera, se puede considerar así, como un problema mental. Y es algo tan fácil y tan llano como son los estudios normales de la ciencia. Quiero decir, ahí ya no estamos tocando ni siquiera ninguna religión, ¿no? Sino la mente puede ir muchísimo más allá de lo que nosotros creemos y le podemos dar las formas y nombres que queramos a todo, sin entrar en nada que no sé que esté diciendo Fernando, sino en general. Yo hablo en general, no hablo en nada que esté diciendo Fernando, sino que se puede argumentar de una forma psicológica fácilmente hasta niveles estratosféricamente que no... Una pregunta, Sergio, sobre el tema. Si fue tratado por la Iglesia Católica, esta mujer pasó todos los filtros de psicólogo, sí. Tú misma has dicho, psicólogos, psiquiatras, pasó todos los filtros y fue tratado durante 9 meses y no funcionó. Espera, un momento. No porque haya sido 9 meses es lo correcto. Hay algunos que duran años, otros que... Claro, Sergio, también puede ser, depende de la persona que
tocas a esa chica. Hay una pequeña contradicción en lo que dices, que si es psicológico, y eso ya tendría que haber sido descubierto cuando estaba tratándose. Pregunto. No concretamente. No tiene por qué ser así. Porque te puedo poner delante de psiquiatras y psicólogos que cada uno puede dar un diagnóstico. Por eso no sé. Entonces, no es fiable todos esos filtros para llegar a. Según me estás diciendo, yo me voy al ejemplo que tú estás poniendo. Pasó todos esos filtros, todos los fallaron. Y en tu caso, pues fueron allí o lo que sea y les ayudaste a encontrar de cierta manera ciertas. Y fue tratada por la Iglesia Católica durante 9 meses. Y yo pregunto, ¿cómo sabemos que fue tratada por la Iglesia Católica y dejada de la mano de Dios? Es que me resulta muy difícil que sea 9 meses fuera. Tenía conocimiento del obispado, se seguía el caso estaba siendo investigado, estaba siendo investigada esa chica o esa persona a través de ciertas cosas y de ciertos procesos. Todos los casos, es que también tengo yo una pregunta aquí, todos los casos de exorcismo que data la Iglesia, ¿todos lo sabe el obispado? ¿O hay Totalmente. No puede haber ninguno que no lo sepa el obispado. Y si lo hace, lo está haciendo mal y puede ir a la cárcel y puede ir a todos los sitios. Pues fíjate, y contra eso hay que luchar. Sí, pues fíjate, yo he escuchado curas, exorcistas, que han hecho muchísimo exorcismo. O sea, por eso te quiero decir, no sé y se hacen al día muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y entiendo todo este desconocimiento que existe ante todo esto, pero ¿cuál es el Sergio, por curiosidad, ¿cuál es el tanto por ciento de éxito? Porque si tú dices que se le expulsa y que eso nunca desaparece, tiene que volver. Desaparece de cierta manera, de ciertas formas que, según los estudios de cada persona, se vean las relaciones entre ese 0,1% que puede llegar a existir entre una enfermedad mental y una posesión demoníaca cierta, de cualquier tipo de entidad que entre dentro de tuya con tu conciencia diciendo que sí, es una posesión. Y cualquier persona o entidad, o como queramos llamarlo, que entre en tu cuerpo, aun tú no queriendo, sin darte cuenta, también es una posesión. Hay miles de personas que decimos, por ejemplo, muchísimas palabras al día y tenemos una inconsciencia de lo que estamos decretando o opinando según otros idiomas, pero, por ejemplo, hay la palabra Bai es Belcebú, ¿no? En ciertos idiomas, ¿no? Y quiero decir, no encontramos y rizamos el rizo, sino vamos a lo que vamos, ¿no? En estos estudios, aunque no os creáis, el catolicismo lucha contra el catolicismo, ¿vale? Y se utilizan prácticas de invocaciones para ir en contra de las otras invocaciones que están hechas y están poseyendo a la persona. No es tan todo hollywoodiense como siempre intentamos explicar, es mucho más complicado, mucho más serio de lo que nosotros nos creemos y ocurren cosas como el sansonismo, fuerzas desmesuradas, ocurren cosas como la xenoglosia o glosolalia, hablar en otros idiomas, pues hasta todo eso, queridos míos, hasta todo eso se puede incluso demostrar que sea una enfermedad mental. ¿Vale? Hablar en otro idioma. Sí. Puede conocerse como una enfermedad mental. No, yo ahí no entro. Pero que es cierto. ¿Eso está estudiado? No. Vale. No. Yo no discuto. Si vosotros creéis que no, es perfecto. Además, esto es lo bueno, ¿no? La tertulia, que cada uno saque su punto. Yo no estoy de acuerdo contigo, Sergio. Que me parece, es que es bueno que no se esté de acuerdo. No, yo pienso, una persona que está muy bien que sea tratada psicológicamente para ver que no es una esquizofrenia, que no es una enfermedad mental. Yo eso hasta ahí llego, porque es verdad que hay mucha gente que se obsesiona. No me habéis dejado terminar con los fenómenos, pero bueno.
No, tú tranquilo que va a tener tiempo. No, si yo no te lo digo por nada, te lo digo porque entiendo que no estés de acuerdo. Pero no es que no estés de acuerdo tú, yo tampoco estaría de acuerdo. Pero es que los estudios lo demuestran. Pero es que a mí me Y da cuando igual un la ciencia... estudio. A mí me da igual un estudio porque hay muchísimos estudios, Sergio, que luego se han demostrado que no valen para nada. O sea, a mí yo no me puedo creer que una persona que me está hablando en un idioma que desconoce, que no tiene conocimiento de ese idioma, esa persona, perdona, esa persona está poseída. ¿Cómo tú vas a conocer un lenguaje? O sea, yo me pongo a hablar en latín perfectamente y es normal. ¿Qué explicación lógica le das tú a eso? Dímelo, Sergio. Mira, hay una explicación lógica como que las personas que tienen a partir de 80 años utilizan el razonamiento del cerebro más profundo que tenemos, que es el cerebro gris, para buscar su autocomodidad y su autozona de confort a partir de ciertos años y reducen la capacidad para hablar y para inteligentemente conocer otros sistemas y otras cosas en el mundo de la vida real que se lo impide. Eso es simplemente ciencia. Eso es simplemente ciencia. Yo quería plantear una cosa. Recordaros que ha estado en exorcismo soy yo. Me da lo mismo, o sea, me da igual, o sea, estupendo, Sergio, pero no me creo eso, o sea, no, me da igual el estudio y me da igual. ¿Y cuando lo ves? Una pregunta. Dentro del exorcismo, ¿qué función cumple el poseído? ¿Le ayudáis de alguna manera? ¿Cómo que qué función cumple? No, ¿qué función cumple? Por ejemplo, de forma pasiva, es una persona enferma que necesita ayuda. Pasiva, o también le ayudáis de forma psicológica. Tienen que ayudarle de forma psicológica los profesionales. Uh-huh. Por supuesto que sí. Desde el médico de familia. Sin lugar a dudas. Mira, hoy es de esos días que me hace mucha gracia porque la gente no para de hablar por el chat y no estoy leyendo a nadie. Lo siento mucho, a la gente del chat la tengo súper abandonada. Y es verdad, me da mucha pena porque al final es YouTube y la gente le encanta hablar con vosotros. Y es que, pero estamos tan enzarzados, perdonadnos, pero estamos tan enzarzados en teoría, en lo que cada uno piensa. No podemos ensarzarnos en ninguna de esas discusiones, sino simplemente poner, y es muy importante lo que voy a decir, y no tengo yo que tenga aquí razón, sino lo he aprendido con el tiempo. Intenta exponer no solamente hipótesis, ¿no?, sino también teorías estudiadas. Eso quiere decir que antes que nosotros podamos decir esto, ya ha habido muchísimas personas que han estudiado muchísimos casos, de cualquier ámbito. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, con esos estudios reales para concebir nuestra realidad y no creer, sino creer sabiendo, ¿no? Es importante, ¿no?, saber para creer y saber realmente para ver que existe, ¿no?, más allá, y no quedarnos con nuestras propias creencias creyendo que son las únicas. Eso estamos de acuerdo que todos tenemos que, pero tampoco quedarnos con lo primero que leamos. O sea, yo pienso que tenemos que leer bastante, efectivamente, y pensar también por nosotros mismos, también un poco utilizando nuestra lógica y utilizando un poco, pues no por leer esto y que está basado y está estudiado, me lo voy a creer. Porque al final tienes que leer mucho, no una cosa, no solo una teoría o dos teorías o tres teorías y leer más. Y a lo mejor, no sé, ya tú luego contrastas, tú ya luego dices, bueno, pues de aquí cojo esto, depende cada uno de su pensamiento, ¿no? Al final. Es lo bonito, que cada uno al final saque sus propias conclusiones de lo que es lo que... Está bien sacar sus propias conclusiones, pero también está bien fijarse en las conclusiones. No me creo, Sergio, esa gente que ha hecho el estudio ese de que habla un lenguaje raro, no está poseído, no me lo creo. Y da igual, no me da igual. Te respeto y te aprecio un montón, pero yo personalmente no lo comparto. Cada uno ya que piense, que estudie y que busque. Mira, vamos a darle un poco de voz a la gente del chat porque si no se me aburren, ¿vale? Dice Jason, pero ocultismo y esoterismo son sinónimos. ¿Sí o no? Sin liarnos. ¿Vosotros pensáis que sí? Sí, ocultismo y esoterismo. No me decís nada. Son muy parecidos. Adelante, Fernando, por favor. Yo creo que son muy parecidos. Sí, puede ser. Todo es, digamos, cerrado.
el esoterismo es algo más abierto, pero creo que eso van a la par, Yo creo que ocultismo y sí, esoterismo. que van de la mano. Mira, vamos a seguir, pero voy a coger las preguntas más preparadas para el directo, porque si no, Juanma dice, pregunta para Fernando. Venga, vamos, Fernando. El bajo astral. ¿Esos seres podrían tener algo relacionado con los poseídos que comenta Sergio? A ver, es que es complicada la contestación. Cuando, por ejemplo, en sueños, cuando estamos en bajo astral, es cuando tenemos pesadillas, ¿de acuerdo? Tenemos pesadillas y bajamos a un bajo astral. Cuando nosotros despertamos, si seguimos durante el día con esa sensación de cansancio, de fatiga, nosotros como sanadores podemos ver que todavía tiene lazos con el bajo astral. No perdemos, como si no perdiera la conexión, ¿vale? Con lazos energéticos Sí. con el bajo astral, pero que se van a medida que empiezas a revitalizarte. Lo que quieren es chuparte cuando bajas a ese bajo astral, ¿vale? Vale. De bajo astral sí pueden venir entidades y seres espirituales negativos o desencarnados negativos a este plano. Mira, Hay interacción. para Sergio tengo dos preguntas, aquí así, te las voy a hacer, ¿vale, Sergio? Y nos contestas. El trono de la hereje dice, Sergio, ¿crees que una persona que ve belleza en el mal es mala? Y luego Alberto nos dice, pregunta para Sergio, ¿ese mal que se mete en otros cuerpos es verdad, esa fuerza brutal y mirada impresionante? Dos preguntas, Sergio. La primera, estábamos hablando que era si alguien ve belleza en el mal, si es mala persona. Sí. No sé, la persona que ve belleza en el mal, lo que está es mal. ¿Por qué? Y si le gusta, pues claro, bueno, no sé. Si le gusta, no tiene derecho a que te guste el mal. Hombre, pero a lo mejor no es el mal en sí, sino que a lo mejor esa persona... ella ha dicho, la pregunta ha sido, ¿la puedes poner otra vez, por favor? Sí, ha dicho, sí. Sergio, ¿crees que una persona que ve belleza ¿Que ve belleza en el mal es mala? Sí. ¿Y si me gusta a mí la figura del demonio, pero no me gusta hacer el mal? Es que creo que sería otro contexto diferente al que estamos hablando. Porque puedes ponerlo en que te guste algo material que la gente crea que es malo, o es que a ti te gusta hacer cosas malas y ves belleza en ello. Claro. Hago yo la pregunta ahí. Claro, claro. ¿Y la segunda pregunta, Sergio? La segunda pregunta, ¿Es verdad que se la meten fuerza en el brutal, cuerpo? sí, sansonismo, esa mirada impresionante, no, incluso personas, ¿no? Que tú la estás mirando y ves perfectamente cómo se doblan totalmente los ojos, ¿no? Sí. Sí. Eso existe. Mira, ahí quiero decirles a todos una cosilla, os lo voy a poner en el chat, para que hagáis vuestro Dior, que se dice en otro argot, y te voy a poner lo que es, y os voy a poner a todos lo que es la amnesia global transiente. Investigar por vosotros mismos y luego sacar las propias conclusiones. Pero estudiando... Lo voy a hacer. Geiso dice, ¿qué es dimensión 19? ¿Un santo lo nombró para que nos proteja? Exactamente. No sé lo que es la dimensión 19 yo. Fernando, ¿tú sabes? Hay diferentes dimensiones, bueno, casi ilimitadas. La dimensión, Sí. La dimensión material está, y luego imagínate 19 dimensiones hacia arriba, muy sutil, donde puedes tener contacto con seres bastante evolucionados, ¿vale? Y bueno, y ahí, bueno, puedes traer esa energía sutil y manifestarla en la Tierra. Son dimensiones energéticas. Fíjate. Vamos a ver aquí, vamos a ver si es que tengo aquí, madre mía, que Estrella Martínez, que está de acuerdo con Sergio,
de que hay demonios que se apoderan de personas. Geiso dice, creer es crear. No. No sé. No. Sí. Me encanta este directo. La gente que lo escuche en la radio, qué pena que no podáis ver las caras. Si nos vamos a la holística del pensamiento de motivación, sí. Yo lo veo de forma con respecto energética. al tema que nos trata hoy, no. Mi punto de vista, mira, creer es crear de forma energética, sí. Cuando un grupo humano está orando por alguien, imagínate que es una secta satánica. Están orando, pidiendo, sacrificando cosas, animales, por ejemplo, a una figura que representa a Satán. ¿Vale? Cuando ese grupo humano, esa congregación, está orando hacia esa divinidad, porque habría que decirle que para ellos es un dios, pues está creando una entidad, ¿vale? Un arconte, ¿no? Yo no le llamo arconte, yo le llamo egregor. Otro nombre que se le da también. Es que arconte, cuando me preguntan un arconte no sé exactamente a qué se refieren, pero si es eso, pues puede ser, para unos es arconte, para otros es un egregor. Un egregor es una creación mental y energética de una divinidad. Puede ser Jesús. ¿Cuántos Jesuses hay? Un montón. En el plano astral puedes encontrarte un montón, porque cada congregación, cada secta, los testigos de Jehová, por ejemplo, si están orando hacia un Jesús, por ejemplo, en su forma, crean una forma, ¿vale? Entonces, ¿existe Satán? Te digo sí, pero es un egregor, es una creación. Cuanto más energías pongas, cuanto más todos pongan más energía en esa figura en el astral existe. Incluso se puede materializar también. El ectoplasma, por ejemplo, cuando los medios en las ruedas de mediunidad hacían sus demostraciones, ya hablamos de hace mucho tiempo, creaban un ectoplasma, pero con la energía de todos los que participaban y creaban algo ahí, casi material, una baba es. Bueno, pues sí, existe Satán en esa forma, por ejemplo. Por eso, creer es crear, sí, a ese nivel sí. Claro, cada uno en su estilo, claro. Bueno, es que nos están haciendo miles de preguntas, que claro, es que al final nos salimos del tema de esta noche. Yo no sé si es que al final todos los puntos que me he puesto para preguntaros y decir, al final vamos cogiendo pinceladas de uno y otro. Así que vamos un poquito a preguntarle. Es que, claro, Sergio, ¿y cómo echarías a estas entidades que supuestamente se pegan a ti? Lo que Fernando llama encarnado. Pues con ciertas cosas, con ciertas invocaciones, con ciertos rituales. ¿El ocultismo? No. ¿La simbología? La simbología es muy importante a la hora de hacer rituales, ¿verdad? La simbología, las oraciones, los decretos, todo, absolutamente todo. Todo es muy importante según qué simbología utilices, ¿no? Sí. Ten en cuenta que aprovecho y digo, por ejemplo, que hay ciertas sociedades discretas que no secretas, porque las sociedades secretas no las vais a conocer. Son secretas. Son secretas. Las que se crean y se dejan de conocer un poco y de compartir ciertas conspiraciones alrededor de ellas, utilizan mucho el simbolismo. Cualquier símbolo, desde el principio de los tiempos, ha significado mucho para el ser humano y lo hemos utilizado de muchas formas. Aquí no hay que poner el simbolismo porque si ponemos el pez o si ponemos la cruz, estamos con la luz, ¿no? Si ponemos esa misma cruz hacia abajo, que tiene una connotación histórica muy, muy al uso de que fue, ¿no?, el mismísimo San Pedro el que se puso así porque no era digno, ¿no?, de estar como Dios, y se ha recogido de otra manera en muchos otros sitios. Sí. La conspiración siempre ha existido.
La conspiración se ha hecho y se ha realizado y se ha escrito con sangre de nuestros antepasados y de todas nuestras anteriores, ¿no?, civilizaciones que han estado aquí. Es todo un poco misterio, y el misterio es ciencia, la ciencia es misterio. Y creo que es importante llegar a esta conclusión, que aunque es difícil de llegar a ella, todas estas preguntas tienen respuestas de una forma u otra. Si os fijáis, Fernando no está muy alejado de mis ideas. Fernando no está nada alejado. No, simplemente lo llaman de otra forma y utilizas otras formas y otras herramientas. Pero realmente es una batalla de la luz, entre la luz y la oscuridad, de la oscuridad y la luz, si lo vemos de esa manera. Y nos deberíamos de quedar con ese detalle, ¿no? Intentar sacar, extrapolar toda esta conversación, no de diferentes puntos de vista, sino del mismo, al fin y al cabo, querer ayudar a los demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante en todas estas conversaciones que se sacan y sobre todo de esas preguntas, ¿no?, que hacen todos nuestros televidentes que están por aquí. Sí, bueno, es que está que arde el chat y ya me están diciendo, y lo que pasa es que me están diciendo que si vamos a hacer segunda parte, porque claro, es que al final no estamos hablando de las sectas, no estamos hablando de muchas cosas. Hablar de las sectas es todo lo que ha dicho Fernando, y ahí sí me pongo en plan serio, de que has dicho de congregaciones o sectas, cualquier secta debe de ser erradicada totalmente, porque cualquier pensamiento que a ti te manipule o dejes de ser tú para hacer caso a un pensamiento y que sea único, es peligroso para todas las personas que estén al lado de esa propia persona que necesita ayuda psicológica, y sacarla de ese lugar de donde está, aunque tú creas que es bueno. Pero cualquier secta debe ser erradicada totalmente. Y eso sí lo digo muy seriamente. Depende, efectivamente, depende de la secta también. Cualquier secta es un error. No, claro, si te hace daño. Cualquier secta es un error, te haga o no te haga daño. Una secta, la palabra secta significa muchísimas cosas que hacen que sea mala. Y aquí no hablamos de bajos astrales, ni buenas vibraciones, ni malas, sino una dominación mental por parte de otra persona que domina a los demás. Sí. Malo, secta es igual a malo. Eso es algo que sí voy a defender, porque es importante que todo el mundo le quede claro que las sectas de cualquier tipología son malas para el ser humano. Sergio, ¿dirías que la Iglesia es una secta? Sin lugar a duda, con 1.110 millones de personas. Estás mojado, ¿eh? Yo lo hago, pero defiendo lo que es. Sectas son malas. Puedes creer en Jesús, ¿sí? Puedes creer en divinidades, puedes creer en las antiguas religiones, que no son nada de brujería, sino son personas y mujeres, sobre todo, que luchaban y estaban viviendo en el campo y sabían utilizar las armas de la naturaleza para poder curarse, y ya por eso eran herejes, ya por eso eran brujería. No, señores, no. Es decir, hay que conocer un poquito también de la historia para posicionarse. Y posicionarse es estudiar la parte católica, estudiar el por qué en los exorcismos esa parte que existe dentro de ese ritual romanum es utilizado por cualquier religión, ojo, por cualquier religión para expulsar realmente un demonio. ¿O es que esos 9 meses que pasaba esa chica realmente dijo el exorcista? Es que me parece que no, que lo que tiene es otra cosa. O es que, es decir, habría que estudiar cualquier tipo de caso, necesita un estudio y una investigación de muchos quilates, y no se pueden hacer, con todo el perdón del mundo, y eso sí te pido perdón, Fernando, no se puede hacer en estos casos de posesión cierta un experimento con sanadores ni nada, sino, no hablo de la Iglesia, sino ante todo, búsqueda de la psicología y psiquiatría y medicina general de una manera masiva y llena de pruebas, porque hay muchísimas veces encontramos, ¿no? Insisto, esa línea, ¿no?, que nos puede dar una visión de unas cosas y de otras. Con todo. Pero como con respeto del mundo también a ti,
como tú bien has dicho, los psicólogos y psiquiatras también se equivocan. Sí. Y empezáis a tratar un exorcismo cuando es algo psiquiátrico, ¿vale? Entonces, la línea es muy fina. Lo decía yo antes, la delgada línea roja. Voy a seguir, es un minuto nada más, Estrella, y te va a gustar, y a ti también, Fernando. Voy a seguir porque me habéis cortado. No, es que yo no creo en esa, no en esa, lo que he dicho antes, y no me voy a ir a ello, sino me voy a ir a lo que pasa para que tú digas que es una posesión. Cuando tengas a lo mejor ese problema, ¿no?, de amnesia global transiente, que es esa xenoglosia, podemos encontrarnos con cosas que ya no son amnesia global, sino son sucesos paranormales. Sucesos paranormales no creados por la mente, que también pueden darse al lugar, sino ciertas cosas que se salgan de una norma lógica, de una norma que esté fuera de la psicología, de la psiquiatría, y sucede a lo paranormal. Y lo paranormal existe. Y no hay entidades divinas, mágicas y maravillosas cuando ocurren sucesos paranormales. Ninguno. Y sé que Como Fernando me va a decir como que tú bien has comentado, hay estudios también que cuando hay un poltergeist, por ejemplo, eso la es la causa mente, es... Espérate un momento. ¿no? Hay estudios que dicen que algunas veces los adolescentes en esa época de pubertad se descontrolan energéticamente, están muy alterados, también pueden provocar esos fenómenos de poltergeist. En cambio, si viene un exorcista, te dirá, aquí ahí está el demonio, y simplemente tienes que mirar que a lo mejor está desequilibrado ese adolescente y desequilibrarlo energéticamente y todo desaparece. ¿Entiendes? Yo te Porque entiendo perfectamente, pero no puedo, no. eso me ha ocurrido a mí en alguna experiencia, ¿vale? Equilibrar a un niño que tenía un poltergeist en casa y era él el que lo provocaba por un Es que he desequilibrio. dicho antes lo mismo. Simplemente Yo he dicho antes, me has dicho, no, es he que, dicho simplemente un lo poltergeist en que caso de psicología. no era psicología, era energético, perdona. Y lo Sí, que pero si es podemos hacer provocado por él, es, es energía creada por él por la mente, es psicología. no, será en mente subconsciente, porque no era consciente de mover las cosas, Como se movía. ninguno que provoca ningún poltergeist. ¿Eh? ¿Cómo, No hay cómo? gente. Ningún poltergeist que se haya estudiado Ajá. se dice que se haya creado con la mente, sino que no se sabe y se ha creado con la mente. No entiendo muy bien, pero bueno, te cuento. Hay que buscar las causas. Yo siempre busco la causa. Puede ser en el sujeto o puede ser extrafísico. Y para eso nosotros viajamos astralmente, yo por lo menos, estudio el caso y a ver qué ocurre. Cuando te viene un caso así, vas estudiando, vas viendo a ver de dónde viene, qué ocurre. Y cuando lo ves claramente y actúas y funciona, dices, ole, ahí está, venía por aquí. Si es de una entidad demoníaca, pues ya tomas tus medidas. Si es del niño o del adolescente, ahí actúas de otra manera, ¿vale? No sé si en el exorcismo siempre hay un protocolo y ese es rígido. No, las cosas rígidas nunca funcionan. No sé si me aclaro. Es decir, si vosotros actuáis con, con unas oraciones fijas ante una circunstancia del paciente, del poseído, yo siempre he dicho que hay que ser flexible. Yo soy flexible, busco el origen. Si vosotros creéis que es el demonio, por ejemplo, y estáis con la misma oración para todos los casos o utilizáis diferentes. Cuéntame. Yo he tenido en mis manos rituales de exorcismos de Ignacio de Loyola, escritos por Ignacio de Loyola, Uh-huh. en donde
tenemos una hollywoodiense idea de lo que son los exorcismos. Insisto mucho en esa palabra. Con lo que me refiero a tener en esos libros de exorcismos en mis manos, me refiero a exorcismos de campos, de objetos, de regalos, de animales, de tierras, de casas. Los exorcismos no pueden tener una sola oración, sino los exorcismos tienen que ser diferentes para cada caso. El no saber de estos temas te lleva a la confusión de creer siempre algo, y no lo digo por ti, Fernando, lo digo en general. Yo cuando lo digo y me da igual. Creo que es importante fijarnos en que, a la pregunta que has dicho, no hay exorcismo igual porque no hay entidades iguales. ¿Vais probando? ¿Vais probando? No vamos probando. Nunca te va a decir el nombre. Jamás. No, a mí el nombre es poder, y si sabes el nombre de la entidad, tienes no puedes poder saber el sobre nombre ella. de la entidad porque nunca te la va a decir. No, eso está claro. Pero pregunto, cuando hacéis exorcismo, ¿vais probando oraciones? A ver si... No, según el caso, mira, hay un caso que lo he aprendido y es importantísimo, son los casos de los demonios de los desiertos. Si nos vamos a la historia, quizás estemos hablando de otros habitantes que hubo antes que nosotros, ¿no? Yo concibo mucho la idea extraterrestre y la idea de las divinidades, ¿no? Obviamente somos hijos de las estrellas, no somos hijos de este planeta. Claro, cuando tú estudias estos temas puedes llegar a encontrarte en la disyuntiva de tener que ver un estudio con otro, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que te hace avanzar un poquito más en estos problemas, ¿no? Es difícil, Fernando, es difícil algunas veces decir, pues mira, realmente... Uy, se ha cortado. Se nos ha ido Fernando. No se ha cortado. Directo sigue, pero Fernando no sé. Vale. No, pero enseguida entra. Habrá tenido vale. de internet. Pero bueno, sigue diciéndolo. No, eso que es muy complicado hablar de todo este tema conociendo solamente una parte. Es que hay que estudiar mucho. Por eso nunca le puedo decir, no, Fernando, no, él tiene sus estudios, Sí, tiene claro. sus cosas que tiene sus razones y son totalmente loables escucharlas. Puedes estar más de acuerdo o no más desacuerdo, pero al fin y al cabo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre vuelvo a ese ritual el cual, pues, ¿no? El poder, ¿no? Más divino te ordena que salgas, llames como lo llames. Ese poder que tú te impregnas, entre comillas, para poder exorcizar que no puedes y expulsar entidades que no puedes, porque legalmente vivimos en ciertos países con una legalidad que hay que seguir, aunque no nos gusten, hay que seguirlas, pues estaríamos entrando en otros temas más sociales que espirituales, ¿verdad? Pero con los temas espirituales hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha seriedad, ¿no? Yo conozco ciertos niveles en este mundo del misterio y sinceramente hay que tener muchísimo cuidado con muchísimas cosas que comprendo que se hagan ser tal. Lo comprendo todo, pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por toda esa apertura de mente que te hacen, y por eso me refería a lo de la secta, Fernando, ¿no? Y Estrella. Cualquier secta que existe y domine tu mente, fuera de tu vida ya. Mira, me encanta esta reflexión que ha hecho Estrella Martínez, y no porque sea mi madre, es porque me ha gustado. Dice, me encanta Sergio, estoy de acuerdo con muchas cosas de las cosas que dice del mundo del exorcismo, o sea, del exorcista. Es muy diferente al de las energías que dice Fernando. Estáis en distintos niveles. Claro, no podéis... Tienes razón, Estrella. O sea, es que sois muy distintos. Pero bueno, a mí me gusta, porque el debate se está quedando genial, porque estamos viendo
¿no? Como dos temas muy distintos y cómo lo estáis mezclando, ¿vale? O sea, que estáis quedando genial, Fernando y Sergio, de verdad. O sea, está siendo un buen debate. Ahora, Sergio, cuéntanos un poquito. Tú llegas al Vaticano, decides hacer el curso, ¿no? ¿Te interesa el mundo del demonio, ¿no? De los demonios. ¿O Sí, cómo? me interesa el mundo de los exorcismos realmente, no del Sí, demonio, sino de cómo ayudar a las personas. sí, sí. Cuando conocí la realidad, insisto, me inmiscuí a unos niveles muy importantes, con todas las personas que había a mi alrededor, conjuntamente lo hacíamos. ¿Allí qué Y os enseñan, Sergio? Tú aquí llegas nos ahí. enseñan a parar. Básicamente te lo voy a decir. Sí, O sí, paras o te vuelves loco. fíjate. O O exponen paras o te vuelves loco. casos de gente No exponen casos como que entres en tu casa, ¿no? Y esté todo apagado y se encienda, ¿no? ¡Wow! Porque vienes de hacer una ayuda a una persona, una oración de liberación, que eso sí estoy aprobado para hacerlo, ¿no? Y encontrarte directamente con la persona, mirarla a la cara y decirle, tú sí tienes una movida ahí dentro. Tú sí tienes una movida y que te digan, sí, ¿cómo lo sabes? Pues porque te estoy haciendo una prueba y no te estás dando cuenta. Hay pruebas que se hacen y no nos damos cuenta. Yo hago Sí, pruebas y personas de mi alrededor, todos saben hacer esas pruebas para ver si realmente está pasando y ocurre algo. Y son curiosas, ¿no? Que se pueden decir en otro programa, cómo conocer, ¿no? Y cómo saber que tienes alguna de esas entidades pegadas. Cada entidad tiene su forma de ser, cada entidad es una persona en ese plano. Y es como decía, cuando tú estás en un exorcismo, si ves que, por ejemplo, hay una chica, se llama Silvia, desde Madrid, que estuvo poseída durante 4 años, llegó al 5º y se liberó en un 95%. Tuvimos ocasión de conocerla allí en el Vaticano. ¿qué le pasó a esa chica? ¿Cómo empezó? Nos contaba cómo intentaba beber agua, ¿no? Y su propio cuerpo se lo impedía, ¿no? Ella quería y ella sabía que quería y su propio cuerpo se lo impedía de la otra parte, ¿no? Y por lo que se ve descubrieron también, ¿no? Que eran, no en este caso, sino en otro caso de un niño, como descubrieron que por la sed, ¿no? Era una entidad del desierto, vamos a decirlo así, ¿no? Todo lo que ellos son se reflejan en ti cuando te están poseyendo, influenciando, infestando, todo ese trámite hasta la posesión, que el trámite hasta la posesión es eso. Por eso muchas veces creemos que muchísimas personas hacen limpiezas que sí, repito, que sí las hacen y son efectivas. Esas limpiezas sí lo son, pero no terminan de serlo, porque no han llegado a la posesión. Realmente siempre hablamos de la posesión como algo normal, pero para llegar a la posesión ha pasado muchas fases. Y ya puedo decirle yo a Fernando, ni yo mismo, ni tú, y créeme, ni tú, Estrella, ninguno de los que estamos aquí tenemos esa posibilidad de enfrentarnos a una entidad maligna, sombra, bajo astral, baja frecuencia, como queráis llamarles. Un cara a cara sería más peligroso para tu vida, para la vida de esa persona poseída, que se llegue a completar esa fusión, porque después de la posesión está la fusión. Por eso he dicho que los estudios se quedan en Hollywood y de ahí sale ¿no? Agitamos y echamos y sale lo que sale. No, pero los estudios son diferentes. Sí. Por eso te digo que hay mucho que ver. Cada demonio puede ser un serafín, puede ser un querubín, puede ser un trono, puede ser una potestad. Todo eso que he dicho son nombres, razas, de niveles de esas entidades, ¿no? Y de ahí podemos seguir muchísimos más en la historia, pero es complicado el tema, no es tan fácil, ¿no? A ti llega al Vaticano, te dan es un curso, ¿no? De X meses. No. ¿No? Es un curso intensivo
de meterte con, insisto, con servicios secretos, con policías, con jueces, con fiscales, con científicos del ser, científicas, por cierto, psiquiatras, psicólogos, médicos, doctores, abogados, periodistas, investigadores, escritores, monjes, curas, párrocos, imanes, judíos, todo eso para estudiar lo que es los exorcismos en 10 días, con intensísimas jornadas de más de 12 horas, ¿no? A puerta cerrada. Llegan a poner alguien un ejemplo de posesión que conocemos a poseídos allí mismo. Eso es lo que te quiero decir. Si os dan ejemplos para que... No dan ejemplos, nos enseñan. ¿Cuál es lo más impresionante que tú has visto en el mundo de la posesión a día de hoy? ¿A día de hoy? Sí. Yo verlo, lo de los ojos, sansonismo, es decir, fuerza extra en una persona y algún que otro fenómeno paranormal, pero nada más. No nos esperemos a Hollywood. ¿Has pasado miedo? Sí. Vale. Sí. Eres Este de chico, cuando entramos a la casa una vez, entramos a una casa después de hacerle esta oración de liberación a un chico, ¿no? Y sentir como realmente se te pone todo en marcha sin tener ni venir a cuento. Dices tú, ¿qué puñetas está pasando aquí? ¿No? O venirse abajo en una casa, venirse abajo unos fluorescentes del techo como si lo hubieran arrancado a las 3 de la mañana. Wow. O, sí, no, arrancado del techo, arrancado. Cuando ocurren sucesos paranormales ya no es tan fácil dominar todo. Creerme, los sucesos paranormales cuando ocurren son estudiados de una forma como, por ejemplo, lo hace Juan Manuel García, Sí. que conocemos aquí. Sí, aquí conocemos en este canal también a Juan Manuel. Sí. Como él estudia esa fenomenología paranormal, no la estudia otras personas. Como, por ejemplo, una compañera, Elena, estudia la brujería, no lo estudia otra persona. Como Marga estudia la mediunidad, no lo estudia otra persona. Es decir, cuando te especializas en algo y cuando estás en algo, conoces mucho más campo del que tú te crees o tú has estudiado incluso autodidactamente, ¿no? Hablando, ¿no? Es complicado todo el mundo del misterio cuando entras en una profesionalidad del mismo. Y cuando ocurren sucesos paranormales y fenómenos paranormales, os puedo decir que la cosa cambia. La cosa, dejémonos de quién hace o quién no hace esa energía. Y no hablo de poltergeist, hablo de fenomenología paranormal. Es muy complicado. Y para ti, Sergio, ahora vamos con Fernando. Para ti, Sergio, la última pregunta sí que tengo. Para ti, ¿qué es el demonio? Para mí es un ser. El demonio en sí es un ser, pero el demonio, ¿me estás hablando del jefe o me estás hablando de los normales? Porque los demonios son todos. Del jefe. No, el jefe tiene un nombre. El jefe tiene un nombre, ¿no? Y el jefe no se le puede dar el nombre ni de Satán, ni de Lucifer, ni de Belcebú. Hay que darle un idioma que no conocemos realmente, porque hay que recordar que ese ser tiene el 95% del poder que tiene Dios. Se llame como se llame, os lo queráis poner con barba, sin barba, con gafas. Me da exactamente igual como queráis poner a Dios. Pero solamente le separan un 5% de fuerza en contra de Dios. Es decir, es otra divinidad. Y el bien siempre gana al mal, pero por ese 5%. Lo podemos resumir así para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Muy bien. Para ti, entonces, el demonio sería igual que Dios, pero con el mal. No, el demonio no. La entidad más maligna dentro de ellos, sí. Muy bien. Fernando, ya hemos hablado con Sergio sobre las posesiones, que es podríamos decirlo, ¿no? Su talón de Aquiles, ¿no? Su reseña. Ahora contigo, Fernando, tú eres un experto también, pero en mediunidad. Sí, como Sergio, nosotros lo llamamos como incorporaciones, por ejemplo, ¿sí? o que se nos ha pegado algo. Y yo discrepo un poco en el sentido de que el mal sea, o el gran jefe, como lo llama, sea un 95% de fuerza. Porque desde nuestra perspectiva,
esta tierra está en un plano bastante bajo, es decir, digamos que la oscuridad abunda, Sí, es de aquí, ¿vale? sí, Y la luz es poquita la que hay aquí, ¿vale? Pero para nosotros la fuente divina, él le pone llamar Dios o fuente divina, es todo. Y dentro de todo está esto, esta espesura, esta oscuridad, y tenemos que lidiar con ella aquí. sí, Así que ya está. sí. Y Ahora, dime. no, iba a decir que ahora dentro de poquito vas a dar un curso en Madrid, ¿no? Y, bueno, voy a dar un pequeño seminario aquí en Sí, Madrid, sí. online y presencial, para intentar explicar un poco qué es la mediunidad, qué formas hay de mediunidad y cómo expandirla. Es decir, la habilidad que tienes, cómo amplificarla para poder ayudar al prójimo. Lo que hacemos es ayudar al prójimo. Y al mismo Efectivamente. tiempo que ayudamos al prójimo, aprendemos de nosotros mismos. Claro, porque hay diferentes tipos de mediunidad, ¿no? Hay diferentes tipos de medium. Uh-huh. Y también hay bastantes abanicos de posibilidades para qué sirve la mediunidad. No solamente es digamos, ser intermediario, ¿vale? Sí. Sino que también a través de la mediunidad podemos aprender de nuestros guías y maestros, por ejemplo, o de seres de luz que han encarnado aquí y que tienen un potencial energético y que vienen a servir a la humanidad, a ayudarla con información. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Para qué sirve la mediunidad? El otro día una de mis alumnas tenía una enfermedad en la cara, ¿vale? Entonces, a través de la mediunidad solicitamos a algún ser de luz, doctor, por ejemplo, doctor o, o sanador, que viniera a ayudarnos. Se presentó un médico, que justo era un conocido suyo cuando era ella niña, ¿vale? Fíjate. Sí, sí. Él le reconoció por su forma, ¿vale? Entonces vino y le pedimos ayuda y él estuvo ayudando en su problema para, para sanarla, digamos así, para curarla y ayudarla. Un médico, ¿vale? Del otro lado, Sí. un ser de luz que viene a ayudar. En otra ocasión podemos hablar con cualquier ser de luz que haya trabajado la mediunidad. Y se presentó una mujer que en 1800 y pico trabajaba de medium y nos cuenta su experiencia. Es decir, podemos ver, oír y sentir, y esas entidades, esos seres espirituales, pueden ayudarnos en nuestra evolución, por ejemplo. Tipo de mediunidad hay de todo tipo, desde llegar a un sitio y sentir la energía y sentir qué hay ahí, ¿vale? Sentir los seres espirituales. No hace falta verlos. Otra de las habilidades puede ser verlos directamente, como si fuera el sexto sentido. O sea, ¿sabéis? El sexto sentido los veían como si fuera carne y hueso, ¿de acuerdo? Otra de las formas es el olor, poder oler la presencia, por ejemplo, de tu abuelo. Utilizaba una colonia específica, empiezas a olerla y te recuerda a él y sientes que está él, por ejemplo. Desde también el tacto, poder tocarlos. O sea que ahí están muy bien clasificados por la escuela espírita, ¿vale? Sí, sí. Sí, que trabajáis diferentes técnicas. O sea, al final son técnicas lo que trabajáis. Pero bueno, Sí. Fernando, también es verdad que algunas personas, Uh-huh. yo hablo por mí, por mi propia experiencia, y supongo que si me ha pasado a mí, le habrá pasado a 1 millón de personas. Yo, por ejemplo, he estado durmiendo en mi cama y he olido a rosas. Y Uh-huh. no había flores en mi habitación, ni me ha recordado a nadie tampoco, porque no es un olor que a mí me recuerde a nadie, las rosas. Y en cambio yo he olido a rosas, y es que la he olido. Entonces, Uh-huh. quizás Es se achaque a visitas que no, una presencia. desde nuestro punto de vista, sí, es una presencia que
de alta vibración, digamos así, Sí. que se presenta y empieza a oler a rosas, por ejemplo, o a clavel, distintos Sí. aromas. También otro de los síntomas es la baja temperatura. La baja temperatura... Sergio, ¿ya vamos a liarla? Dime. No, es que te iba a decir. No voy a liarla, no me voy a liar para He nada. olvidado cosas, Sergio, te lo juro. El Me ha olor, pasado. el Sí, olor, me ha el olor. pasado. Escúchame, que sí, que no voy a decir, déjame que lo diga. Fantosmia. Fantosmia. Traduce. Eso es olores registrados que ocurre, que es cierto que ocurre que en plan energético y en entidades, pero que también tengo que deciros que la fantosmia se reproduce en nuestro cerebro según nuestro estado y nuestro momento muchísimas veces. Sergio, estaba durmiendo, nunca me había pasado. Sí, ¿no? Pero te he puesto el ejemplo de que nunca te ha pasado y he dicho que hay dos cosas, una que es cierta y otra que se llama fantosmia. Solamente digo eso. Que puede ser, a mí personalmente puede ser que me pasase como ha dicho Fernando, pero que también existe la posibilidad de que sea fantosmia. También depende de cómo lo veas. Puedes verlo desde un punto científico, desde un punto energético, desde un punto mediúnico. Depende del punto en el que estás, ahí sí verás tu realidad. Fíjate, me hace gracia, Fernando, el chat. Mira, esta noche, sabes tú, Fernando, que siempre voy leyendo todos los comentarios de las personas, pero es que hoy es imposible. Pero es que me hace gracia porque es que está gente que dice que hoy no duermen. Bueno, Gaso dice Alan Kardec. Alan Kardec, sí. Alan Kardec fue el padre espiritista. Fue uno de los iniciadores de la escuela espírita en Francia y se ha extendido por todo el mundo. A mí me gusta, ¿eh? A mí Alan Kardec me gusta. Me da igual la cara que me esté poniendo Sergio. La gente que está en la radio no está viendo la cara de Sergio, pero me está poniendo Sergio una cara mal, no sé, no me gusta esa cara, pero bueno, me da lo mismo. Es que yo hoy no estoy de acuerdo con Sergio en nada. Me alegra que no estés de acuerdo. Yo tengo amigos espíritas y te puedo decir que hay diferentes caminos. Puedes caminar de forma solitaria, un medium solitario, digamos así, que ha estado desde nacimiento o que ha aprendido mediunidad a través de una escuela. Y esta es otra forma de aprender mediunidad en compañía. Hay mesas espíritas donde el medium puede ser reincorporación, etcétera, etcétera, está acompañado y protegido por sus compañeros y guiado, porque cuando hay incorporaciones tú puedes perder toda sensibilidad y estás poseído por un espíritu, pero está muy bien protegido por sus compañeros que con otros espíritus de mayor nivel que no dejan entrar a nadie.